Un saludo muy especial, les habla Carolina Durán, soy psicóloga y el día de hoy estoy en representación de la Caja de Subsidio Familiar Cajazán, con la cual manejamos unos programas de impacto social que se denominan Jornada Escolar Complementaria y los cuales están haciendo presencia en la institución educativa Luis Camacho Rueda. El día de hoy, desde estos proyectos, les quiero hablar de un tema muy importante para cada una de las familias camachistas que me están escuchando y tiene que ver con la inteligencia emocional. Queremos en este espacio que las familias de los estudiantes sepan manejar sus emociones, sepan reconocer, identificar y sobre todo hacer esa gestión de emociones con el fin de lograr en esa dinámica familiar comunicaciones más asertivas. Entonces, en este pequeño espacio que vamos a tener, les voy a brindar unas indicaciones respecto a cómo puedo identificar, reconocer y manejar mis emociones y cómo esto contribuye de forma favorable al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a sus familias. Bueno, primero, reconocer por qué es importante el manejo de las emociones. Es muy importante identificar que mi comportamiento está influenciado por mis estados emocionales. Dependiendo de la emoción que yo esté experimentando en el momento, pues mi comportamiento va a tener ciertas características. Entonces, el primer paso para la inteligencia emocional es hacer ese proceso de identificar y reconocer. Identificar la situación, ¿sí? ¿Qué está sucediendo en el momento? Y lo vamos a enfocar en el ámbito familiar, ¿sí? Entonces voy a poner el siguiente ejemplo. Quiero que identifiquen cuál situación en el hogar con sus hijos desencadenó una emoción de enojo, por ejemplo, ¿sí? Quiero que en este momento en casa hagan ese ejercicio. Identifiquen una situación, algo que hace o dice su hijo o su hija que les genera esa emoción de enojo, ¿sí? Y ahora quiero que ustedes reconozcan cómo se refleja esa emoción en ustedes. Ustedes cómo la expresan, cómo interactúan y cómo se comunican con sus hijos cuando están enojados, cuando de pronto están en un estado de ira, ¿sí? Quiero que primero identifiquen, ¿se saben controlar? ¿Saben gestionar esta emoción? ¿O de pronto entramos en un desborde emocional que nos lleva a comportarnos de forma inadecuada, es decir, de forma violenta, de forma agresiva? Entonces, les quiero hacer esa invitación. Identifiquemos la situación, identifiquemos la emoción y ahora identifiquemos cómo la sentimos y cómo la expresamos. ¿Cuál es nuestra conducta ante esa situación? ¿Sí? Y para eso les voy a proponer un pequeño ejercicio, ¿sí? Quiero que en este momento ustedes imaginen que sus hijos se están alistando para ir al colegio, ¿sí? Que todos estamos sentados en la mesa y que ya vamos tarde para estudiar. En un pequeño error que cometió su hijo, un pequeño mal movimiento, sin querer, en un accidente, derramó el chocolate encima y resulta que ya tenía puesto el uniforme, resulta que ya estaba listo para irse a estudiar y esa situación hizo que todo se retrasara, ¿sí? Se regó el chocolate encima, tuvo un accidente, ahora se tiene que cambiar, ahora vamos a llegar tarde. Entonces, ¿cómo usted maneja esa emoción? ¿Sí? Es una situación que nos va a generar estrés y que posiblemente nos va a generar enojo. Entonces, ¿cuál es la reacción que usted tendría en una situación de esas? Este ejemplo sencillito nos sirve para evaluarnos. Es un proceso de autoevaluación y nos permite identificar si yo podría gestionar esa situación de forma asertiva, sin gritar, sin ser violento, sin decir de pronto palabras hirientes y ni mucho menos sin llegar a ser agresivo físicamente con mi hijo, con mi hija, ¿sí? ¿Cómo solucionaría usted ese conflicto sin llegar a expresar el enojo de forma inadecuada? ¿Sí? Otra orientación que damos nosotros desde la inteligencia emocional es aprender a identificar los pensamientos que se asocian a esas emociones, ¿sí? Y cómo podemos cambiar esos pensamientos, cómo nosotros podemos ayudarnos a que esos pensamientos negativos que se asocian a las emociones y a comportamientos inadecuados los podamos manejar. Entonces, hay una indicación y una orientación que nos ayuda desde el tema de la respiración, desde el tema del autocontrol, ¿sí? Nosotros necesitamos identificar que no tenemos gestión de emociones y que cada vez que experimentamos una emoción como el enojo nos debemos calmar. Una vez identificando eso, nosotros podemos utilizar una pequeña orientación y es en ese momento alejarnos del conflicto o de la situación, ¿sí? Estar en la capacidad de reconocer que en ese momento no puedo decir, no puedo hablar, no puedo actuar, porque probablemente lo que diga, probablemente lo que haga va a ser agresivo y va a ser violento porque estoy en un estado emocional de enojo. Por lo tanto, ¿qué nos dice la inteligencia emocional? Aléjese un momento
y trate de que su cuerpo vuelva a ese estado de calma. ¿Cómo? Por medio de la respiración. Hay algo que se llama respiración profunda y conteo regresivo y nos ayuda a nosotros a volver a ese estado de calma. Entonces, estas son dos orientaciones sencillitas, pero que yo sé que ustedes las ponen en práctica en sus hogares y se las enseñan a sus hijos. Podemos estar a un paso más de lograr esa inteligencia emocional que es tan importante. Respiración profunda hace referencia a esa respiración que nosotros podemos manejar tomando aire y expulsando el aire, y el conteo regresivo es haciendo un conteo de 10 a 0 mientras hago ese ejercicio de respiración profunda. Tomo aire y empiezo a soltar el aire haciendo el conteo regresivo. 10, 9, 8, 7 y así hasta que yo pueda llegar a ese estado de calma que me permita dar solución o atender a una situación sin necesidad de llegar a ser violentos o agresivos. Entonces, espero que este haya sido un espacio para ustedes de orientación y que puedan poner en práctica cada información, todas las informaciones que fueron dadas en este momento.